Imaginen a un hombre que camina con un pesado zapato ortopédico de hierro, un cojo que apenas puede subir una escalera sin ayuda, pero que fue capaz de bailar sobre la tumba de 7 regímenes distintos, mientras todos los que intentaron hundirlo terminaban con la cabeza en una cesta de mimbre o pudriéndose en el exilio. Fue obispo sin creer en Dios, revolucionario sin creer en el pueblo, y ministro de Napoleón sin creer en la guerra. Lo llamaron el Diablo Cojuelo, el hombre que vendió a todos sus amos, pero que, según él, nunca vendió a Francia. Quédese hasta el final y descubra cómo Charles Maurice de Talleyrand, el hombre que convirtió la traición en una de las bellas artes, logró que una Francia derrotada y ocupada por ejércitos extranjeros terminara dictando las reglas del mundo en el Congreso de Viena. Antes de sumergirnos en las sombras del poder, suscríbanse a la sombra del trono y activen la campana. Trabajamos cada día para traerles las crónicas más profundas de los hombres que movieron los hilos del destino, y su apoyo es lo que mantiene viva esta llama. Para entender a Talleyrand hay que entender una herida. No una herida en el alma, sino una herida en el pie que cambió el curso de la historia europea. El 2 de febrero de 1754 nació en París Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, en el seno de una de las familias más ilustres, antiguas y orgullosas de la aristocracia francesa. Los Talleyrand no eran simples nobles, su linaje era tan viejo como la propia monarquía. Su lema, Requediu, nada sino Dios, indicaba que no se consideraban inferiores a nadie, salvo al Altísimo. Pero el destino tiene un sentido del humor macabro. A los 4 años, según la versión oficial que él mismo difundió, Charles Maurice cayó de una cómoda mientras estaba al cuidado de una nodriza negligente. El resultado fue una dislocación del pie derecho que, mal curada, lo dejó cojo para siempre. En la Francia del siglo XVIII, un noble cojo era un noble inútil. No podía montar a caballo con elegancia, no podía cargar en una batalla, no podía bailar en Versalles sin parecer un bufón. Su padre, el conde de Talleyrand, tomó una decisión administrativa, fría y brutal. Charles Maurice perdería su derecho de primogenitura. Sus títulos, sus tierras y su futuro como jefe de la casa pasarían a su hermano menor. A Charles Maurice se le reservó el único camino posible para un aristócrata lisiado, la Iglesia. Esta fue la primera y más profunda traición que sufrió Talleyrand, y la sufrió de su propia familia. Fue enviado al seminario de Saint-Sulpice no por vocación, sino por descarte. Allí, entre muros fríos y rezos que le resultaban ajenos, el joven aprendió la lección más importante de su vida. Si el mundo te niega la fuerza física, debes conquistarlo con la fuerza de la mente. Aprendió a observar, a callar, a seducir con la palabra y a esconder sus verdaderas intenciones tras una máscara de cortesía imperturbable. No buscaba a Dios en los libros sagrados, buscaba la comprensión de las debilidades humanas. Mientras sus compañeros estudiaban teología, él devoraba libros de historia, diplomacia y los diarios de los grandes estadistas del pasado. A los 25 años fue ordenado sacerdote y, gracias a las influencias de su familia, ascendió como un cohete en la jerarquía eclesiástica. Pero no se equivoquen, Talleyrand era cualquier cosa menos un hombre pío. En el París galante de Luis XVI, el joven abad de Périgord era famoso por sus amantes, sus deudas de juego y su ingenio cáustico en los salones de la alta sociedad. Era un libertino con sotana. Sin embargo, detrás de esa fachada de dandy decadente, había una ambición de acero. En 1780 fue nombrado agente general del clero de Francia, un cargo financiero de enorme importancia donde demostró una habilidad prodigiosa para manejar presupuestos, negociar impuestos con la corona y defender los intereses materiales de una iglesia que él, en el fondo, despreciaba. En 1788, finalmente, fue nombrado obispo de Autun. Dicen que su madre, consciente de la vida pecaminosa de su hijo, lloró de vergüenza en lugar de alegría. Talleyrand solo pasó 3 semanas en su diócesis. No le interesaban las almas de los campesinos de Autun. Le interesaba el rugido que empezaba a escucharse en las calles de París. Francia estaba en quiebra. El sistema feudal se desmoronaba. El rey Luis XVI, un hombre honesto pero trágicamente mediocre, se vio obligado a convocar los Estados Generales en 1789. Era la oportunidad que Talleyrand había estado esperando durante 3 décadas de resentimiento acumulado. Cuando llegaron los Estados Generales, Talleyrand se sentó con el primer estado, el del clero. Pero mientras los otros obispos intentaban desesperadamente salvar sus privilegios y el antiguo régimen, el obispo de Autun miró hacia el tercer estado, hacia los abogados, los comerciantes y los revolucionarios, y vio el futuro. En un movimiento que escandalizó a su clase, Talleyrand propuso lo impensable:
que los bienes de la iglesia fueran puestos a disposición de la nación para pagar la deuda pública. Fue el golpe de gracia al poder económico del clero. Con un solo discurso, el obispo de Autun se convirtió en el héroe de la revolución y en el Judas de la iglesia. Fue él quien celebró la misa en el campo de Marte durante la fiesta de la Federación en 1790, el primer aniversario de la toma de la Bastilla. Imaginen la escena: 300.000 personas bajo la lluvia, el rey presente, Lafayette al mando, y en el centro, el obispo Talleyrand oficiando en un altar gigante. Cuentan que mientras se acercaba a Lafayette, le susurró al oído: «Por favor, no me haga reír». Incluso en el momento más sagrado de la nueva nación, Talleyrand mantenía su cinismo intacto. Sabía que la revolución era un teatro, y él estaba decidido a ser el director de escena. Pero la revolución comenzó a devorar a sus propios hijos. El radicalismo de Robespierre y el terror asomaban por el horizonte. Talleyrand, con ese olfato sobrenatural para el peligro que lo caracterizaría siempre, comprendió que el suelo de París empezaba a quemar. En septiembre de 1792, apenas unos días antes de las masacres de la cárcel y de la proclamación de la República, logró que el gobierno lo enviara a Londres con una misión diplomática ficticia. No era una misión, era una huida. Mientras las cabezas de sus amigos y colegas caían bajo la guillotina en la Plaza de la Revolución, Talleyrand tomaba el té en Inglaterra y más tarde se exiliaba en los Estados Unidos. Su estancia en América fue una lección de realismo geopolítico. Paseó por las calles de Filadelfia, invirtió en tierras, observó el nacimiento de una potencia comercial y llegó a una conclusión que guiaría su política exterior durante el resto de su vida. El futuro de Francia no estaba en la guerra constante con Inglaterra, sino en el comercio y la estabilidad. Pero Talleyrand no era hombre de fronteras nuevas. Extrañaba el lujo, la intriga y el perfume de los salones parisinos. En 1796, tras la caída de Robespierre y la instauración del Directorio, su amiga Madame de Staël movió los hilos necesarios para que se le permitiera regresar. Volvió a un París transformado, un lugar donde el dinero y la corrupción habían sustituido al fanatismo de la guillotina. El Directorio era un régimen débil, hambriento de hombres capaces y sin escrúpulos. En 1797, gracias a sus contactos, Talleyrand fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Fue en este despacho donde ocurrió el encuentro que cambiaría Europa. Un joven general corso que venía de aplastar a los austriacos en Italia entró en su oficina. Era Napoleón Bonaparte. Talleyrand, el aristócrata refinado de gestos lentos y voz aterciopelada, y Bonaparte, el militar impetuoso de modales bruscos y ambición desmedida, se reconocieron de inmediato. Eran dos depredadores en un mundo de presas. «Es un hombre que lo ha visto todo, que lo sabe todo y que lo entiende todo», dijo Napoleón sobre él. Talleyrand, por su parte, vio en el pequeño general la espada que Francia necesitaba para imponer el orden. Una espada que él, desde las sombras, pretendía manejar como un bisturí. Juntos orquestaron el golpe de Estado del 18 de Brumario en 1799. Talleyrand fue el cerebro político que convenció a los banqueros y a los políticos de que Napoleón era la única salvación contra el caos. Cuando el golpe triunfó y Napoleón se convirtió en primer cónsul, Talleyrand fue confirmado en su puesto. Durante los años siguientes, el cojo y el general redibujaron el mapa de Europa. Talleyrand negoció la paz de Amiens con Inglaterra y el concordato con el Papa, devolviendo la paz religiosa a Francia tras una década de persecución. Pero la luna de miel no duraría para siempre. Napoleón quería gloria, quería imperios, quería batallas eternas. Talleyrand quería una Francia estable, rica y respetada, integrada en un equilibrio de poder europeo. A medida que Napoleón se coronaba emperador en 1804, Talleyrand empezó a ver las grietas en el edificio. El asesinato del duque de Enghien, un príncipe de la casa de Borbón, secuestrado en suelo extranjero y ejecutado por orden de Napoleón, marcó un punto de no retorno. Talleyrand, aunque estuvo implicado en la logística del arresto, pronunció entonces su frase más famosa y terrible: «Es peor que un crimen, es un error». Desde ese momento, el ministro empezó a trabajar para sí mismo y, en su opinión, para Francia, pero ya no para el emperador. En las grandes cumbres, como la de Tilsit o la de Erfurt, mientras Napoleón dictaba términos a los zares y reyes derrotados, Talleyrand susurraba en los pasillos a los enemigos de Francia:
En Erfurt, en 1808, le dijo al zar Alejandro I de Rusia: «El pueblo francés es civilizado, su soberano no lo es. El soberano de Rusia es civilizado, su pueblo no lo es. Por tanto, el soberano de Rusia debe ser aliado del pueblo francés». Era alta traición en presencia del propio emperador. Napoleón sospechaba. El odio entre ambos crecía. En enero de 1809, tras enterarse de nuevas intrigas de su ministro, Napoleón regresó galopando desde España y convocó a Talleyrand ante toda la corte. Durante 30 minutos, el hombre más poderoso del mundo gritó, insultó y humilló al diplomático, llamándolo mierda en una media de seda y amenazándolo con la ejecución. Talleyrand permaneció impasible, con el rostro como una estatua de mármol, sin parpadear, sin responder. Cuando Napoleón salió de la habitación dando un portazo, Talleyrand se ajustó la corbata, miró a los presentes y dijo con una calma gélida: «Qué lástima que un hombre tan grande esté tan mal educado». Esa fue la sentencia de muerte del imperio. Talleyrand se retiró oficialmente, pero sus redes de espionaje y sus contactos diplomáticos siguieron activos. Esperó. Sabía que la ambición de Napoleón lo llevaría al desastre. Esperó la campaña de Rusia. Esperó la derrota en Leipzig. Y cuando en 1814 los ejércitos aliados llegaron a las puertas de París, el hombre que los recibió no fue un mariscal de Napoleón, sino el obispo cojo, el exministro, el superviviente. En su propio palacio de la Rue Saint-Florentin, Talleyrand hospedó al zar de Rusia. Allí, en una habitación llena de humo de puros y mapas desplegados, convenció a las potencias vencedoras de que Francia no era Napoleón, y de que la única forma de garantizar la paz en Europa era restaurar a los Borbones, la dinastía que la revolución había intentado borrar de la historia. Fue el triunfo supremo de la inteligencia sobre la fuerza bruta, pero esto es solo el principio de la verdadera leyenda. Lo que ocurrió en Viena, donde un representante de una nación vencida logró engañar a los 4 grandes imperios del mundo, es una historia que merece ser contada paso a paso. ¿Cómo logró Talleyrand que Francia conservara sus fronteras originales después de haber devastado el continente? ¿Cómo consiguió que el rey Luis XVIII, que lo odiaba, lo necesitara como a su propio aire? La respuesta reside en la oscuridad, en el secreto y en una capacidad de manipulación que roza lo inhumano. La historia de Talleyrand es la historia de cómo se sobrevive cuando todo el mundo quiere verte muerto. Pasamos ahora a la segunda parte, donde veremos al diablo en su momento de gloria máxima, enfrentándose cara a cara con el destino de las naciones. Para entender el milagro que Talleyrand estaba a punto de obrar en Viena, hay que visualizar la situación de Francia en 1814. Era una nación aplastada. Tras 20 años de guerras ininterrumpidas, el país estaba exhausto, sus jóvenes enterrados en las estepas rusas o en las llanuras de Alemania, y su territorio ocupado por cosacos, prusianos y austríacos que ardían en deseos de venganza. Los aliados, Inglaterra, Rusia, Prusia y Austria, no venían a negociar, venían a desmembrar. Querían reducir a Francia a la insignificancia, cobrar indemnizaciones impagables y repartirse el botín del imperio caído. En este escenario, cualquier diplomático habría llegado con la cabeza baja, pidiendo clemencia. Pero Talleyrand no era cualquier diplomático. Cuando Charles Maurice de Talleyrand llegó a Viena en septiembre de 1814, no lo hizo como el representante de un país derrotado, sino con la arrogancia de quien se sabe dueño de la verdad moral de Europa. Su entrada en la capital austríaca fue un espectáculo de poder blando. No traía ejércitos, pero traía al mejor cocinero del mundo, Marie-Antoine Carême, y a su bellísima sobrina, la condesa Dorothée de Périgord, para deslumbrar y seducir en los salones. Su primera gran jugada fue de una audacia psicológica magistral. Antes incluso de que se abriera la primera sesión oficial, Talleyrand ya había cambiado las reglas del juego. Los 4 grandes vencedores habían decidido que ellos tomarían todas las decisiones importantes y que Francia, junto con las potencias menores, simplemente firmaría al final. Cuando Talleyrand fue convocado a una reunión preliminar con los ministros de las 4 potencias, se encontró con un documento donde se leía la palabra aliados. Con una sonrisa gélida y una ceja levantada, preguntó: ¿aliados? ¿Aliados contra quién? Napoleón ya no está en el poder. Si todavía son aliados, significa que están en guerra contra el rey de Francia. Y si están en guerra contra el rey, ¿qué hago yo aquí? En ese instante desarmó la coalición enemiga. Su arma secreta era un concepto que él mismo había pulido hasta convertirlo en un escudo impenetrable: la legitimidad. Talleyrand argumentó que Francia no era la culpable de las guerras. El culpable era el usurpador Bonaparte.
Francia, bajo sus legítimos reyes Borbones, era una víctima más de la revolución. Por lo tanto, si Europa quería orden y paz, debía tratar a la Francia de Luis XVIII no como a una enemiga, sino como a una pieza esencial del equilibrio europeo. En menos de una semana, el representante de la nación vencida había logrado sentarse en la mesa de los vencedores como un igual. El Congreso de Viena no era una mesa de negociaciones al uso, era un nido de víboras cubierto de seda y terciopelo. Mientras los reyes y emperadores asistían a bailes de máscaras, óperas y cacerías, Talleyrand trabajaba en las sombras. Su estrategia era dividir para reinar. Observó con precisión de cirujano las fisuras entre los aliados. Sabía que Prusia quería anexionarse el reino de Sajonia y que Rusia quería quedarse con toda Polonia. Esto aterrorizaba a Austria e Inglaterra, que no querían ver a una Rusia demasiado poderosa en el centro de Europa, ni a una Prusia que amenazara el equilibrio germánico. Talleyrand se convirtió en el fiel de la balanza. Empezó a cortejar a Castlereagh, el representante británico, y a Metternich, el astuto canciller austríaco. Les hizo ver que Francia era la única que podía ayudarlos a frenar las ambiciones de los bárbaros del norte. Fue una obra maestra de manipulación. En enero de 1815, apenas 3 meses después de llegar a Viena como un paria, Talleyrand logró que Inglaterra y Austria firmaran un tratado secreto con Francia para ir a la guerra contra Rusia y Prusia si éstas no moderaban sus exigencias. El cojo lo había logrado. La coalición que había derrotado a Napoleón estaba muerta, y Francia volvía a ser el árbitro de Europa. Sin embargo, mientras Talleyrand disfrutaba de su triunfo diplomático, el destino le tenía preparada una sorpresa que amenazaba con deshacerlo todo. El 7 de marzo de 1815, un mensajero interrumpió un baile en Viena con una noticia que heló la sangre de todos los presentes. Napoleón se había escapado de su exilio en la isla de Elba y había desembarcado en el sur de Francia. La reacción de Talleyrand fue, una vez más, de una calma sobrenatural. Mientras los soberanos europeos entraban en pánico, él comprendió que su posición en Viena dependía de que los aliados no culparan a Francia por el regreso del ogro. Actuó con una rapidez fulminante. Redactó una declaración para el Congreso en la que se declaraba a Napoleón fuera de la ley, no como un jefe de Estado, sino como un enemigo y perturbador de la tranquilidad del mundo. Con esto, Talleyrand ataba a Europa a la causa de los Borbones una vez más, asegurando que la guerra que vendría no sería contra Francia, sino contra un solo hombre. Pero en París, la situación era un desastre. Luis XVIII, el rey que Talleyrand había ayudado a restaurar, huyó despavorido hacia Bélgica mientras sus soldados desertaban en masa para unirse a su antiguo emperador. Napoleón entró en las Tullerías y encontró en el despacho del rey el tratado secreto que Talleyrand había firmado en Viena contra Rusia y Prusia. El emperador, pensando que podía romper la alianza enemiga, envió el documento de inmediato al zar Alejandro I para mostrarle la traición de sus supuestos amigos austríacos y británicos. Fue el momento más peligroso en la carrera de Talleyrand. Si el zar retiraba su apoyo, Francia sería borrada del mapa. Alejandro I llamó a Metternich a su presencia y le mostró el papel. El canciller austríaco se quedó lívido, pero el zar, que a pesar de todo admiraba la audacia de Talleyrand y odiaba a Napoleón por encima de todo, arrojó el documento al fuego y dijo: «Olvidemos esto. Ahora solo importa una cosa: aplastar al monstruo». Talleyrand se quedó en Viena, lejos de la batalla, mientras los ejércitos marchaban hacia Waterloo. Sabía que su futuro pendía de un hilo. Si Napoleón ganaba, él sería ejecutado por traidor. Si Napoleón perdía, él tendría que lidiar con un rey Borbón que regresaría con sed de venganza y con unos aliados que esta vez no serían tan generosos. Durante los famosos 100 días, Talleyrand fue el único punto de estabilidad en la diplomacia francesa, manteniendo la ficción de que el gobierno legítimo seguía existiendo en el exilio. Tras la derrota definitiva de Napoleón en Waterloo, el regreso de Talleyrand a Francia fue sombrío. Luis XVIII, refugiado en Gante, estaba rodeado por los ultras, nobles fanáticos que querían una purga sangrienta de todos los que habían servido a la revolución y al imperio. Talleyrand sabía que eso sería el fin de la monarquía. Intentó convencer al rey de que debía regresar como un monarca constitucional, perdonando a los que se habían unido a Napoleón por miedo o deber. Pero el ambiente en París era eléctrico. Las tropas extranjeras ocupaban la ciudad de nuevo, esta vez con mucha menos paciencia. El duque de Wellington, el vencedor de Waterloo, sabía que solo había un hombre capaz de estabilizar Francia y evitar una nueva guerra civil: Talleyrand. Pero había un problema. Para controlar las calles de París, Talleyrand necesitaba a alguien que controlara la policía.
y ese alguien era Joseph Fouché, el antiguo regicida, el hombre que había votado a favor de la ejecución de Luis XVI y que había servido como jefe de espías de Napoleón. Se produjo entonces una de las escenas más famosas de la historia de Francia, inmortalizada por el escritor Chateaubriand. En el palacio de Saint-Denis, mientras el rey esperaba para entrar en París, Chateaubriand vio aparecer a Talleyrand caminando lentamente, apoyado en el brazo de Fouché. De repente, escribió Chateaubriand, entró el vicio apoyado en el brazo de la traición. El obispo cojo y el policía asesino se habían unido para salvar sus cuellos y, de paso, la corona. Talleyrand fue nombrado nuevamente primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, pero esta vez el peso de la derrota era demasiado grande incluso para él. Los aliados, furiosos por el regreso de Napoleón, impusieron condiciones draconianas en el Segundo Tratado de París. Querían arrancar territorios a Francia y exigir indemnizaciones astronómicas. Talleyrand luchó cada centímetro, cada franco, pero la marea estaba en su contra. Además, el nuevo parlamento francés estaba lleno de realistas fanáticos que odiaban al obispo apóstata. Sintiendo que su tiempo se agotaba y que el rey empezaba a escuchar a sus enemigos, Talleyrand decidió dar un paso atrás. En septiembre de 1815 presentó su dimisión, esperando que el rey se la rechazara por necesidad. Pero Luis XVIII, cansado de la superioridad intelectual de su ministro y de su pasado revolucionario, aceptó la renuncia de inmediato. Talleyrand, el hombre que había navegado todas las tormentas desde 1789, se encontraba por primera vez fuera del poder real. Se retiró a su magnífico castillo de Valensay, pero un hombre como él nunca se retira de verdad. Durante los siguientes 15 años, su casa en París se convirtió en el centro de la oposición liberal. Observaba cómo los Borbones, con una torpeza suicida, intentaban devolver a Francia al siglo XVII. Talleyrand solía decir de ellos: no han aprendido nada y no han olvidado nada. Él, mientras tanto, seguía moviendo hilos, cultivando amistades con jóvenes políticos como Adolphe Thiers y manteniendo una red de información que envidiarían los mejores servicios secretos. Su paciencia era legendaria. Sabía que la monarquía de Carlos X, el sucesor de Luis XVIII, estaba condenada. Carlos X era un hombre que creía en el derecho divino de los reyes y que quería amordazar a la prensa y restaurar el poder de la Iglesia. Talleyrand, desde su rincón de sombra, preparaba el relevo. Tenía los ojos puestos en Luis Felipe de Orleans, un noble de ideas más modernas y burguesas. Cuando estalló la Revolución de julio de 1830, París se cubrió de barricadas. El viejo Talleyrand, ya con 76 años, escuchaba el estruendo de los cañones desde su ventana. Cuando el ruido cesó y quedó claro que Carlos X había caído, Talleyrand se limitó a decir: «Ah, el día es nuestro». No era el nosotros de un revolucionario idealista, era el nosotros de un arquitecto del poder que acababa de colocar la última piedra de su edificio. Luis Felipe I subió al trono y lo primero que hizo fue llamar al anciano de Valensay, no para un puesto en el gobierno de París, donde su presencia aún despertaba demasiados odios, sino para la misión más difícil: Londres. Francia necesitaba que el Reino Unido reconociera el nuevo régimen para evitar otra intervención europea. Talleyrand, a una edad en la que la mayoría de los hombres están bajo tierra o han perdido la razón, partió hacia la capital británica como embajador. Allí realizó su último gran servicio a Francia. No solo logró que los británicos aceptaran a Luis Felipe, sino que fue el arquitecto de la independencia de Bélgica. En un momento en que Europa estaba a punto de estallar de nuevo en una guerra total por el control de los Países Bajos, Talleyrand negoció con una habilidad que recordaba a sus mejores días en Viena. Logró que Bélgica naciera como un estado neutral y soberano, eliminando un foco de conflicto perpetuo en las fronteras de Francia. Fue el broche de oro a una carrera diplomática sin igual. En 1834, finalmente regresó a París para morir. Pero incluso su muerte fue una última e increíble negociación. Talleyrand, el hombre que había sido excomulgado por el Papa, que había vendido los bienes de la Iglesia y que se había burlado de la religión toda su vida, no quería morir como un paria eclesiástico. Quería una reconciliación oficial con Roma, no por fe, sino por decoro y para asegurar el futuro de su familia. Lo que ocurrió en su lecho de muerte es uno de los episodios más fascinantes y discutidos de su biografía. Durante semanas mantuvo un duelo intelectual con el joven abad Dupanloup. Talleyrand retrasaba la firma de su retractación, corrigiendo cada palabra, discutiendo cada matiz, como si fuera un tratado de paz con una potencia extranjera. «No se apresure»,
le decía al sacerdote. Nunca he tenido prisa y siempre he llegado a tiempo. Esperó hasta la madrugada del 17 de mayo de 1838. Solo cuando sintió que el fin era inminente, firmó los documentos que lo devolvían al seno de la iglesia. Poco después, el rey Luis Felipe en persona fue a visitarlo a su lecho de muerte, un honor sin precedentes para un súbdito. Talleyrand, fiel a la etiqueta hasta el último aliento, saludó al monarca con una frase que resumía su vida. Señor, es la primera vez que mi casa recibe un honor así, y es la última que puedo agradecerlo. Murió esa misma tarde, pero su historia no terminó con su entierro. El hombre que había servido a la Revolución, a Napoleón, a Luis XVIII, a Carlos X y a Luis Felipe, dejó tras de sí un legado de memorias y documentos que mandó que no se publicaran hasta 30 años después de su muerte. Sabía que la verdad sobre sus actos era demasiado incendiaria para el presente. Talleyrand fue un traidor, sí. Traicionó a la iglesia, traicionó a la nobleza, traicionó a Napoleón y traicionó a los Borbones. Pero hay un hilo conductor en todas sus traiciones: la supervivencia de Francia como una nación central y civilizada en Europa. Mientras los demás se dejaban cegar por la ideología, el honor caballeresco o la ambición imperial, él mantuvo los ojos fijos en la realidad del poder. Hoy, cuando usamos el término talleyrandismo, hablamos de una diplomacia cínica pero efectiva, de la capacidad de mantenerse en la sombra mientras el mundo arde y de emerger siempre en el bando ganador. Pero, ¿fue realmente un hombre sin escrúpulos o fue el único patriota que entendió que, para que un país sobreviva, a veces sus líderes deben estar dispuestos a mancharse las manos con la traición? Su cuerpo descansa hoy en una pequeña capilla en Valençay, lejos del bullicio de París. En su tumba se lee simplemente su nombre. No necesita títulos. La Europa que conocemos, sus fronteras y su sistema de equilibrio, nació en gran parte de la mente de ese hombre cojo que prefería una cena elegante a una carga de caballería. Esta es la historia de Charles Maurice de Talleyrand, el hombre que demostró que en el tablero de ajedrez de la historia, a veces la pieza más peligrosa no es el rey ni la reina, sino el jugador que está sentado fuera del tablero, moviendo las piezas con dedos invisibles. Pero, ¿qué secretos ocultaba en sus despachos privados? ¿Cómo funcionaba realmente su red de espías y cómo logró acumular una de las mayores fortunas de Europa vendiendo información? Aún nos queda por explorar la dimensión más oscura de su vida, su papel como el gran corruptor de Europa, el hombre que cobraba por cada tratado y que convirtió la diplomacia en una empresa privada. En la próxima parte descubriremos el entramado financiero de la sombra del trono. No olviden comentar, ¿creen que un político puede ser un gran estadista y al mismo tiempo un traidor sistemático? ¿Es la lealtad una virtud o un estorbo en la alta política? Los leemos. Esto fue La Sombra del Trono. Suscríbanse para no perderse la continuación de esta crónica sobre el hombre que se burló de la muerte y del destino. ¿Se puede ser el hombre más corrupto de la historia y al mismo tiempo el más indispensable para la paz de un continente? Mientras Napoleón Bonaparte cruzaba los Alpes para conquistar imperios con el fuego de sus cañones, Charles Maurice de Talleyrand conquistaba bancos, palacios y voluntades con el brillo del oro. Se dice que no hubo un solo tratado firmado en Europa durante 2 décadas en el que Talleyrand no se hubiera embolsado una fortuna personal, vendiendo a países enteros como si fueran ganado en una feria. Pero, ¿era simple codicia o era el precio que cobraba por mantener al mundo a salvo de la locura de los tiranos? Prepárense para entrar en el despacho más oscuro de París, donde la lealtad se cotizaba en bolsa y la traición era la moneda de curso legal. Antes de descubrir cómo se pone precio a la cabeza de un rey, suscríbanse a La Sombra del Trono. Nuestra misión es revelar los secretos que los libros de historia suelen omitir, y su apoyo es lo que nos permite seguir desenterrando estas crónicas de poder y ambición. Para comprender la magnitud de la sombra de Talleyrand, debemos retroceder al momento en que el Directorio, aquel gobierno corrupto y tambaleante que surgió tras el terror de Robespierre, le entregó las llaves del Ministerio de Relaciones Exteriores en 1797. Talleyrand regresaba del exilio en Estados Unidos con los bolsillos vacíos, pero con una idea clara. En un mundo que se desmorona, el dinero es la única ancla de la realidad. Nada más tomar posesión de su cargo dejó clara su filosofía a sus subordinados. Hay que ganar mucho dinero, un dinero enorme. Y vaya si lo hizo. El primer gran escándalo que reveló su naturaleza depredadora fue el famoso Asunto XYZ. 3 enviados estadounidenses llegaron a París para negociar un tratado comercial y el cese de las hostilidades navales. Talleyrand, en lugar de recibirlos con protocolos diplomáticos, envió
envió a 3 agentes secretos, X, Y y Z, en los informes al Congreso de Estados Unidos para exigir algo inaudito, un soborno personal de $250,000 de la época y un préstamo forzoso de millones de francos para el gobierno francés. Los estadounidenses, indignados, se negaron, lo que casi lleva a una guerra total entre las dos naciones. A Talleyrand no le importó el conflicto internacional. Lo que le molestó fue que los emisarios fueran tan poco civilizados como para no entender que en su despacho la paz tenía un peaje. Pero su verdadera obra maestra de ingeniería política y financiera comenzó cuando puso sus ojos en el joven general Napoleón Bonaparte. Mientras el resto de los políticos del directorio veían en Napoleón a un militar peligroso que debía ser mantenido lejos de París, Talleyrand vio una inversión a largo plazo. Fue él quien alentó la expedición de Napoleón a Egipto, no para conquistar pirámides, sino para desgastar al directorio y preparar el terreno para un hombre fuerte que necesitara, por encima de todo, un guía político. El golpe de estado del 18 de Brumario no fue solo un movimiento militar. Fue una operación financiera orquestada desde los salones de Talleyrand. Convenció a los banqueros de París de que sus fortunas solo estarían seguras bajo el mando de Bonaparte. La noche del golpe, mientras los soldados rodeaban el Consejo de los 500, Talleyrand esperaba tranquilamente en una casa cercana, cenando con elegancia, con una maleta lista para el exilio si el plan fallaba, y un contrato listo para el poder si triunfaba. Cuando Napoleón fue nombrado primer cónsul, lo primero que hizo fue confirmar a Talleyrand como el arquitecto de su política exterior. Bajo el consulado, Talleyrand se convirtió en el hombre más rico de Francia después del propio Napoleón. Cada vez que Francia firmaba un tratado de paz o una alianza, con Austria, con Prusia, con los estados alemanes, Talleyrand recibía gratificaciones. No eran simples propinas, eran sumas astronómicas que fluían desde las cortes europeas hacia sus cuentas privadas. Los embajadores extranjeros sabían que si querían que una cláusula les fuera favorable, debían pasar por el palacio de Talleyrand con cofres llenos de monedas de oro. Él aceptaba el dinero de todos, de los aliados, de los enemigos y de los que estaban a punto de ser destruidos. Su cinismo era tal que llegó a decir: «He vendido a todos aquellos que me han comprado». Sin embargo, sería un error reducirlo a un simple ladrón de guante blanco. Talleyrand usaba esa riqueza para construir una red de influencia que superaba a la del propio servicio secreto francés. Sus cenas eran leyendas de la diplomacia. En su mesa se decidía el destino de las fronteras mientras se servían los vinos más caros de Europa. El cocinero Carême no era solo un chef, era un agente diplomático. Talleyrand sabía que un hombre con el estómago lleno y el ánimo relajado por un gran Borgoña es mucho más propenso a soltar un secreto de Estado o a firmar una concesión territorial. Pero la relación con Napoleón empezó a tensarse cuando el general decidió que el consulado no era suficiente y quiso ser emperador. Talleyrand, que había sido el primero en sugerir que Francia necesitaba una monarquía estable para ser aceptada de nuevo por Europa, empezó a temer el ego desmedido de su jefe. En 1804, ocurrió el evento que manchó para siempre su reputación y que paradójicamente consolidó su poder en la sombra: el secuestro y ejecución del duque de Enghien. Napoleón estaba obsesionado con las conspiraciones realistas que buscaban asesinarlo. Talleyrand, sabiendo que el emperador necesitaba dar un golpe de autoridad que aterrorizara a los Borbones, señaló al joven duque de Enghien, que vivía en el exilio cerca de la frontera francesa. Fue Talleyrand quien redactó las notas que justificaban la violación de la soberanía extranjera para capturarlo. El duque fue traído a París, juzgado en una farsa nocturna y fusilado en los fosos del castillo de Vincennes. Europa se estremeció de horror. Al día siguiente, Talleyrand dio un baile. Para él, la muerte del duque era una jugada de ajedrez. Había vinculado a Napoleón con un crimen imperdonable, asegurándose de que el emperador nunca pudiera reconciliarse con las viejas monarquías sin su mediación. Era el poder de la complicidad. A medida que Napoleón se lanzaba a la conquista de Europa, Talleyrand se convertía en el freno invisible. En la cumbre de Austerlitz, después de que Napoleón aplastara a los rusos y austríacos, Talleyrand le suplicó que fuera generoso con los vencidos. «Haga de Austria un aliado, no un enemigo humillado», le dijo. Napoleón lo ignoró e impuso condiciones brutales. Fue entonces cuando Talleyrand comprendió que Napoleón no era un estadista, sino un conquistador condenado al fracaso final. Un imperio basado solo en la fuerza de las bayonetas no puede durar. Un imperio basado en el equilibrio de intereses, sí,
Desde ese momento, Talleyrand comenzó lo que hoy llamaríamos doble juego. Seguía siendo el gran chambelán del imperio, cubierto de sedas, diamantes y títulos. Fue nombrado príncipe de Benevento, pero en las sombras empezó a vender los secretos militares de Napoleón al zar de Rusia y al emperador de Austria. No lo hacía gratis, por supuesto. El zar Alejandro primero le pagaba millones por información sobre los movimientos de las tropas francesas. Talleyrand justificaba esto ante su propia conciencia, diciendo que estaba salvando a Francia de la locura de su soberano. Si Napoleón ganaba demasiado, Francia se quedaría sola contra el mundo. Si Napoleón era frenado a tiempo, Francia podría conservar su lugar en la mesa de las naciones. El punto culminante de esta traición fue la conspiración de Erfurt en 1808. Napoleón convocó a todos los reyes de Europa para demostrar su poder ante el zar de Rusia. Talleyrand, encargado de las negociaciones, se reunía todas las noches en secreto con el zar Alejandro. Mientras Napoleón creía que su ministro estaba presionando al ruso para que fuera un aliado fiel contra Inglaterra, Talleyrand le decía al zar: «Resista a Napoleón. Usted es la esperanza de Europa. El ejército francés es grande, pero el pueblo francés está cansado». Fue la traición más grande de la historia napoleónica, cometida en la habitación de al lado de donde dormía el emperador. Pero su movimiento más oscuro y lucrativo fue la trampa de Bayona en 1808, que dio inicio a la Guerra de la Independencia española. Napoleón quería controlar España y Portugal. Talleyrand, viendo una oportunidad para deshacerse de los Borbones españoles y, de paso, ganar una fortuna, atrajo a la familia real española a una trampa en territorio francés. Los obligó a abdicar en favor de José Bonaparte. Como premio por su gestión, Talleyrand recibió la custodia de los príncipes españoles, a quienes mantuvo retenidos en su castillo de Valensay durante años. El gobierno francés le pagaba sumas astronómicas por el mantenimiento de los prisioneros, dinero que Talleyrand desviaba en gran parte a sus propios negocios, mientras entretenía a los príncipes con teatros, fiestas y lujos para que no quisieran escapar. España se convirtió en la úlcera de Napoleón, una guerra sangrienta que desangró al imperio. Talleyrand, que había aconsejado la intervención al principio para halagar el ego de Napoleón, se lavó las manos públicamente cuando las cosas salieron mal, diciendo que él siempre se había opuesto. Fue esta hipocresía lo que llevó a Napoleón a su famoso ataque de furia en 1809, donde llamó a Talleyrand mierda en una media de seda. Ese insulto fue el error más grande de Napoleón. Al humillar públicamente al hombre que conocía todos sus secretos y que manejaba los hilos de la diplomacia europea, el emperador firmó su propia sentencia de exilio. Talleyrand no respondió al insulto, pero esa misma noche, sus agentes salieron de París con mensajes para Londres, Viena y San Petersburgo. El mensaje era silencioso pero claro: el imperio ya no es sólido, la grieta está abierta. ¿Cómo es posible que un hombre que vendía los planes de invasión de su propio país lograra no solo sobrevivir, sino ser aclamado como el salvador de Francia años después? La respuesta está en su capacidad para anticipar el colapso. Mientras los mariscales de Napoleón seguían confiando en el genio militar del emperador, Talleyrand ya estaba calculando el valor de la restauración borbónica. Había convertido el Ministerio de Exteriores en una agencia de inteligencia privada al servicio de su propia longevidad política. En la próxima entrega de esta crónica, En la sombra del trono, veremos cómo Talleyrand orquestó la caída final del águila imperial y cómo, en medio del caos de un París ocupado por enemigos, logró que todos los que querían colgarlo terminaran inclinándose ante él. Descubriremos los detalles de sus reuniones secretas con el duque de Wellington y cómo utilizó el sexo, el dinero y la alta cocina para que los vencedores de Napoleón olvidaran que Francia era la agresora. No se muevan, porque la historia de El Diablo Cojuelo entra ahora en su fase más peligrosa. El hombre que sobrevivió a la guillotina y al odio de un emperador está a punto de enfrentar su prueba de fuego. ¿Cuál fue el precio real de la paz de Europa? Lo descubriremos en la cuarta parte. Dejen su opinión en los comentarios. ¿Es aceptable la corrupción si el resultado final es la estabilidad de un continente entero? ¿O era Talleyrand simplemente un parásito del poder? Los esperamos en la siguiente sombra. París, marzo de 1814. El aire de la capital francesa no olía a pólvora, sino a miedo y a una extraña, casi obscena, anticipación. Los ejércitos de la Sexta Coalición, una marea de uniformes rusos, prusianos y austríacos, estaban a las puertas de la ciudad. Napoleón, el hombre que había convertido a Europa en su tablero de juegos, estaba herido, acorralado en Fontainebleau, viendo cómo sus mariscales le daban la espalda. En las calles, los parisinos escondían los bustos del emperador y desempolvaban viejas banderas blancas
que no se habían visto en 20 años. Pero mientras el imperio se desintegraba en un caos de deserciones y pánico, en un elegante palacio de la Rue Saint-Florentin, un hombre cojo se miraba al espejo con una calma que resultaba insultante. Charles Maurice de Talleyrand no estaba preparando su huida, estaba preparando su cena, porque sabía que el destino de Francia no se decidiría en un campo de batalla sangriento, sino en su comedor, entre copas de cristal de Baccarat y el aroma de las trufas negras. Para entender el nivel de audacia de Talleyrand en este momento crítico, hay que visualizar la fragilidad de su posición. Para los aliados que entraban en París, él era el ministro que había servido al usurpador durante años. Para los bonapartistas era el traidor que había vendido los secretos del país. Para los realistas era el obispo apóstata que había confiscado los bienes de la iglesia. Técnicamente todos tenían razones para colgarlo de la farola más cercana. Sin embargo, cuando el zar Alejandro I de Rusia entró triunfante en París, no fue a las Tullerías ni a un cuartel militar. Fue directamente a la casa de Talleyrand. ¿Cómo logró un hombre solo, sin ejército y con un pasado tan oscuro, que el monarca más poderoso de la tierra se convirtiera en su invitado y, por extensión, en su instrumento? La respuesta es la legitimidad, el concepto que Talleyrand inventó para salvar a Francia del desmembramiento. En aquellas noches de marzo de 1814, mientras el zar dormía en su palacio, Talleyrand trabajaba en las sombras para convencer a Europa de una mentira necesaria, que la Revolución y Napoleón habían sido un paréntesis accidental, una enfermedad febril que ya había pasado. Francia, la verdadera Francia, era la de los Borbones. Con una elocuencia que rayaba en lo hipnótico, Talleyrand convenció a los vencedores de que no debían castigar a la nación, sino simplemente restaurar el orden natural. Francia no ha sido vencida, decía con voz suave, ha sido liberada. Fue él quien maniobró para que el Senado francés declarara la deposición de Napoleón el 2 de abril. Fue él quien redactó la constitución que Luis XVIII tendría que aceptar. Talleyrand se convirtió de facto en el jefe del gobierno provisional. Mientras los aliados dudaban sobre qué hacer con el trono francés, algunos querían una regencia para el hijo de Napoleón, otros querían poner a un general como Bernadotte. Talleyrand movía sus hilos de seda. Sabía que los Borbones eran mediocres, pero sabía que eran la única moneda de cambio que los otros reyes de Europa aceptarían para dejar a Francia intacta. La república es una imposibilidad, la regencia es una intriga, los Borbones son un principio, sentenció. Pero el regreso de Luis XVIII no fue el cuento de hadas que los realistas esperaban. El rey era un hombre gordo, gotoso y extremadamente orgulloso que no olvidaba que Talleyrand había servido a quienes cortaron la cabeza a su hermano, Luis XVI. Cuando se vieron por primera vez en Compiègne, el rey intentó humillarlo. «Señor de Talleyrand», le dijo el monarca, «se me dice que usted es el hombre más capaz de mi reino. ¿Cómo es que no pude evitar que mi familia perdiera el trono?» Talleyrand, sin inmutarse por la ironía, respondió con una reverencia perfecta. «Señor, debe haber algo en mí que atrae la mala suerte a los gobiernos que me ignoran». Era una advertencia disfrazada de cumplido. «Si me descartas, tu trono será el próximo en caer». El primer Tratado de París de 1814 fue un éxito milagroso para Francia. Gracias a las gestiones de Talleyrand, el país conservó sus fronteras de 1792. No pagó indemnizaciones de guerra y recuperó casi todas sus colonias. Fue un indulto que nadie esperaba. Pero el verdadero desafío, la prueba de fuego de su genio, llegaría en septiembre de ese año. El Congreso de Viena. Viena se convirtió en el escenario de la mayor representación teatral de la historia diplomática. Talleyrand llegó con una delegación que parecía más una corte que una embajada. Traía músicos, pintores, mujeres hermosas y sobre todo a Marie-Antoine Carême, el rey de los cocineros y el cocinero de los reyes. Talleyrand comprendió antes que nadie que el poder en el siglo XIX no solo se ejercía con la palabra, sino con el prestigio. En un congreso donde el Congreso baila pero no avanza, los banquetes de Talleyrand eran el lugar donde se daban las conversaciones reales. Francia necesita más ollas que cañones, le había dicho al rey antes de partir. Su estrategia en Viena fue la de un jugador de póker profesional que entra en la mesa sin fichas pero convence a los demás de que él es el dueño del casino. Al principio, los cuatro grandes, Rusia, Prusia, Austria y Gran Bretaña, intentaron excluir a Francia de las decisiones importantes. Talleyrand respondió apelando al derecho internacional. Se convirtió en el defensor de las naciones pequeñas, de los príncipes alemanes y de los estados italianos que temían ser devorados por los grandes imperios. Al hacerlo, rompió el bloque de los vencedores. El momento de máxima tensión llegó con la crisis de Sajonia y Polonia.
El zar Alejandro quería Polonia, el rey de Prusia quería Sajonia. Austria y Gran Bretaña estaban aterrorizadas por este expansionismo. Talleyrand vio la grieta y se lanzó de cabeza. El 3 de enero de 1815 logró que Austria e Inglaterra firmaran un tratado secreto con Francia para ir a la guerra contra sus propios aliados, Rusia y Prusia, si no cedían en sus pretensiones. Francia, que 6 meses antes estaba ocupada por tropas extranjeras, estaba ahora liderando una coalición militar contra sus antiguos vencedores. Fue el mayor golpe de mano de la historia de la diplomacia. Sin embargo, en marzo de 1815, mientras Talleyrand celebraba su triunfo, el monstruo escapó de su jaula. Napoleón desembarcó en Francia y el país, como un amante que vuelve a un romance prohibido, se lanzó a sus pies. El ejército enviado para arrestarlo se unió a él. Luis XVIII huyó a Bélgica con tal prisa que olvidó en su escritorio el tratado secreto que Talleyrand había firmado en Viena. Cuando Napoleón lo encontró y se lo envió al zar para mostrarle la traición de Talleyrand, el diplomático estuvo a punto de perderlo todo, pero su calma volvió a salvarlo. En Viena, ante el zar furioso, Talleyrand se limitó a decir: «El emperador ha tenido la cortesía de enviarle un papel que solo confirma lo que ya sabíamos, que Francia busca el equilibrio de Europa». Su frialdad desarmó al ruso. El Congreso declaró a Napoleón fuera de la ley, y la guerra comenzó de nuevo. Waterloo fue el final del sueño napoleónico, pero fue el comienzo de una pesadilla para Francia. Esta vez, los aliados no serían tan generosos. Prusia quería anexionarse Alsacia y Lorena. Querían volar el puente de Jena en París y exigir reparaciones que habrían arruinado al país por generaciones. Luis XVIII regresó a una Francia dividida por el odio. Y aquí es donde aparece la alianza más impía de la historia: Talleyrand y Fouché. Joseph Fouché, el jefe de la policía de Napoleón, el hombre que había firmado la sentencia de muerte del hermano de Luis XVIII, era el único que controlaba el orden en las calles de París. Talleyrand, el aristócrata, comprendió que para salvar la corona necesitaba al asesino. Juntos se presentaron ante el rey. La imagen de ambos entrando en la habitación del monarca fue lo que Chateaubriand describió como el vicio apoyado en el brazo de la traición. Talleyrand convenció al rey de que solo Fouché podía evitar una revolución jacobina. Fue un trago amargo para el Borbón, pero aceptó. Durante unos meses, el diablo cojuelo y el genio tenebroso gobernaron Francia desde el mismo gabinete, pero el poder de Talleyrand en la Segunda Restauración fue breve. Las elecciones de 1815 trajeron una Cámara de Diputados llena de realistas fanáticos, los ultras, que querían sangre. Consideraban a Talleyrand un traidor y a Fouché un criminal. El rey, presionado por su propia familia y por los prusianos que exigían la cabeza del ministro, dejó de apoyarlo. Talleyrand, sintiendo que el suelo se hundía, presentó su renuncia en septiembre de 1815. Esperaba que el rey le suplicara que se quedara. No ocurrió. Luis XVIII aceptó la dimisión con una sonrisa de alivio. «Adiós, señor de Talleyrand», dijo el rey. El hombre que había sobrevivido a 5 regímenes estaba por primera vez en su vida desempleado. Se retiró a su castillo de Valensay, pero no se equivoquen. Un Talleyrand retirado es más peligroso que un ejército en marcha. Durante los siguientes 15 años, su palacio en la Rue Saint-Florentin en París se convirtió en la sucursal del poder, mientras los Borbones cometían un error tras otro, intentando restaurar un pasado que ya no existía. Talleyrand recibía a embajadores, banqueros y jóvenes intelectuales. Sabía que la monarquía legítima estaba cavando su propia tumba. Los Borbones no han aprendido nada y no han olvidado nada, solía repetir entre risas. Durante este tiempo, Talleyrand cultivó su otra gran pasión: el dinero. Su fortuna era ya incalculable. Invertía en la Bolsa de Londres basándose en la información que sus redes de espías le traían de las cortes europeas. Compraba tierras, obras de arte y favores. Se dice que incluso los Rothschild le consultaban antes de realizar grandes movimientos financieros. Talleyrand no solo entendía la política, entendía que el poder del futuro no residiría en los títulos nobiliarios, sino en el capital. La caída final de los Borbones en 1830 no lo tomó por sorpresa. Cuando Carlos X firmó las ordenanzas que suspendían la libertad de prensa, Talleyrand supo que el final había llegado. Durante las 3 jornadas gloriosas de julio, mientras París se llenaba de barricadas y sangre, Talleyrand se sentó en su balcón con un reloj en la mano. Cuando el sonido de las campanas cambió, indicando que las tropas reales se retiraban, anotó la hora exacta y dijo a su secretario: «Anote que a las 12:05 la rama mayor de los Borbones ha dejado de reinar». Inmediatamente se puso al servicio de Luis Felipe de Orleans, el rey burgués.
Fue Talleyrand quien convenció al nuevo rey de que, para ser aceptado por las potencias absolutistas de Europa, Francia necesitaba una política exterior de paz y estabilidad. A los 76 años, fue enviado como embajador a Londres. Fue su última gran misión. En la capital británica, Talleyrand se convirtió en una celebridad. Los ingleses, que lo habían odiado como el ministro de Napoleón, ahora lo adoraban como al sabio de Europa. En Londres, Talleyrand logró su último triunfo geopolítico, la creación de Bélgica. En una conferencia que duró años, maniobró para que la revolución belga no terminara en una guerra generalizada. Logró que las grandes potencias aceptaran un estado neutral y soberano, protegiendo así la frontera norte de Francia para siempre. Fue la culminación de su carrera, un mapa de Europa pacificado por el equilibrio y no por la conquista. Pero mientras su mente seguía siendo una máquina de precisión, su cuerpo empezaba a fallar. Regresó a París en 1834, consciente de que el final estaba cerca. Pero Talleyrand no podía simplemente morir. Tenía que organizar su muerte como si fuera su último tratado de paz. El hombre que había sido excomulgado por el Papa, el sacerdote que se había casado, el obispo que había vendido los bienes de Dios, necesitaba una reconciliación con la Iglesia para que su entierro fuera el de un príncipe y no el de un paria. La negociación con la Iglesia duró meses. El joven abad Dupanloup fue enviado para obtener una retractación de sus errores revolucionarios. Talleyrand, con un cinismo que mantuvo hasta el final, retrasó la firma del documento hasta el último minuto posible. Quería disfrutar de la vida hasta el último segundo antes de pedir perdón por ella. No hay que tener prisa, decía. La eternidad puede esperar unos minutos más. Finalmente, el 17 de mayo de 1838, con el rey Luis Felipe a su lado y su familia rodeando su cama, Talleyrand firmó su carta al Papa. Poco después, recibió la extremaunción, pero incluso en ese momento sagrado, mantuvo su etiqueta aristocrática. Cuando el sacerdote se dispuso a ungirle las manos con los santos óleos, como se hace con los laicos, Talleyrand cerró los puños y le mostró el dorso de sus manos, diciendo: «No olvide que soy obispo». Recordaba al sacerdote que, según el rito eclesiástico, a los obispos se les ungía en el dorso de las manos. Fue su último acto de orgullo de casta. Murió esa tarde, dejando tras de sí un vacío que nadie pudo llenar. Su legado es una mezcla de asombro y repulsión. Fue el hombre que salvó a Francia 2 veces del desastre total, pero lo hizo a costa de su honor personal. Fue el arquitecto de la paz europea, pero se enriqueció con cada guerra. Su vida fue una contradicción andante. Un obispo que no creía, un noble que destruyó la nobleza, un traidor que fue fiel a su país. Pero, ¿qué había realmente detrás de esa máscara de mármol? ¿Qué sentía el hombre que nunca mostraba una emoción, ni siquiera cuando un emperador lo llamaba mierda en su cara? ¿Cuál fue el secreto mejor guardado de su red de espionaje, aquel que incluso sus biógrafos más cercanos han temido revelar? En la quinta y última parte de esta crónica, En la sombra del trono, nos sumergiremos en el testamento secreto de Talleyrand. Descubriremos la verdad sobre su relación con su sobrina, la duquesa de Dino, la mujer que realmente manejó sus hilos en los últimos años, y revelaremos cómo el diablo cojuelo logró que su influencia se extendiera mucho más allá de su tumba, llegando incluso a los líderes de la Europa del siglo XX. No se pierdan el cierre de la vida del hombre que convirtió la política en una partida de ajedrez eterna. ¿Fue Talleyrand el mayor genio de la historia o simplemente el más afortunado de los villanos? El final está por llegar. El 17 de mayo de 1838, París se detuvo. Frente al majestuoso hotel de la Rue Saint-Florentin, una multitud silenciosa observaba las ventanas cerradas de la primera planta. No eran solo curiosos, eran los testigos del fin de una era. Dentro, en una habitación donde el aire pesaba con el olor a cera, incienso y medicinas, un hombre de 84 años libraba su última gran batalla. Charles Maurice de Talleyrand, el hombre que había visto caer cabezas reales, imperios gloriosos y repúblicas fanáticas, estaba ahora negociando con la única potencia que nunca pudo sobornar, la muerte. Pero fiel a su estilo, no iba a rendirse sin obtener las mejores condiciones posibles. La agonía de Talleyrand no fue un acto de debilidad, sino una última y magistral puesta en escena. ¿Cómo logró este diablo cojuelo que incluso su partida fuera un triunfo diplomático que obligó al rey de Francia y a la Iglesia Católica a inclinarse ante su lecho? Para comprender el final de Talleyrand, hay que entender que su vida nunca fue suya, sino del Estado. O mejor dicho, él era el Estado oculto bajo una peluca empolvada. En sus últimos años, aunque su cuerpo estaba encorvado y su pierna derecha era un lastre de hierro y dolor, su mente seguía siendo el centro de gravedad de Europa.
pero en este acto final no estaba solo. A su lado, moviendo los hilos con una inteligencia que rivalizaba con la suya, estaba la mujer más importante de su vida, Dorothée de Courland, la duquesa de Dino. Dorothée no era solo su sobrina política, era su confidente, su secretaria de Estado privada y, según todos los rumores de la época, la última y más profunda pasión de su vida. Ella fue quien purificó su imagen, quien filtró sus visitas y quien, en los últimos meses, preparó el terreno para la gran reconciliación. Talleyrand sabía que morir como un apóstata, como el obispo que había roto sus votos y vendido a la iglesia, mancharía el legado de su familia y la fortuna que tanto esfuerzo le costó amasar. Necesitaba el perdón de Roma, pero lo quería bajo sus propios términos, no como un pecador arrepentido que llora por sus faltas, sino como un príncipe de la iglesia que firma un armisticio honorable. Durante semanas, el joven y ambicioso abad Dupanloup visitó al anciano estratega. El duelo intelectual fue fascinante. Dupanloup traía documentos de retractación redactados por el Papa. Talleyrand los leía, sonreía con ironía y los devolvía tachados con anotaciones al margen. Esto es demasiado humillante para Francia, decía, como si su propia alma fuera una provincia francesa que no podía ceder territorio. Retrasó la firma hasta el límite absoluto. Sabía que cuanto más esperara, más valiosa sería su firma para la iglesia, que deseaba desesperadamente exhibir el trofeo de la conversión del mayor cínico del siglo. Mientras esta negociación espiritual ocurría, el mundo real seguía girando en torno a su cama. El rey Luis Felipe primero cometió un acto sin precedentes en la etiqueta monárquica. Fue él quien visitó al súbdito en su lecho de muerte. Nunca un rey de Francia se había rebajado a visitar a un noble moribundo que no fuera de su propia sangre. Al entrar el monarca en la habitación, Talleyrand, haciendo un esfuerzo sobrehumano para respetar el protocolo, intentó incorporarse. «Señor», murmuró con una voz que era apenas un susurro, «es la primera vez que mi casa recibe un honor así, y es la última que puedo agradecerlo». Fue un momento de una carga simbólica brutal, el trono rindiendo homenaje a la inteligencia que lo sostenía. Finalmente, en la madrugada del 17 de mayo, cuando sintió que el pulso se le escapaba, Talleyrand llamó a Dupanloup. Firmó la retractación definitiva, una carta dirigida al Papa Gregorio XVI, donde reconocía sus errores, pero los justificaba como sacrificios necesarios por la paz de Francia. Acto seguido, pidió la extremaunción, pero incluso allí, en el umbral del otro mundo, el diablo tuvo la última palabra. Cuando el sacerdote fue a ungirle las manos, Talleyrand cerró los puños y le mostró el dorso de las mismas. «No olvide que soy obispo», dijo con firmeza. Según el ritual, a los sacerdotes se les unge en las palmas, pero a los obispos en el dorso. Hasta el último segundo de su existencia, Talleyrand recordó al mundo que él pertenecía a una casta superior, a una jerarquía que ni la revolución ni el exilio habían podido borrar. Murió a las 3 de la tarde, pero su verdadera sombra comenzó a proyectarse entonces. Talleyrand dejó un testamento político que es, hasta hoy, una de las piezas más estudiadas de la ciencia del poder. No solo dejó instrucciones sobre sus bienes y tierras, sino que ordenó que sus memorias no fueran publicadas hasta 30 años después de su muerte. Más tarde, ese plazo se extendió a 50 años. Sabía que la verdad que contenían sus papeles era tan corrosiva que necesitaba que todos sus contemporáneos estuvieran muertos y enterrados antes de que la luz tocara esas páginas. ¿Qué contenían esos documentos? La receta del equilibrio de poder que evitó una guerra mundial durante casi un siglo. Talleyrand fue el primero en comprender que el nacionalismo agresivo y el imperialismo desmedido eran enfermedades mortales para Europa. Su visión de una alianza franco-británica, que en su tiempo fue vista como una traición, se convirtió en la base de la estabilidad occidental en el siglo XX. El hombre que fue llamado «mierda en media de seda» por Napoleón resultó ser la seda que mantuvo unidas las piezas de un continente roto. Su legado económico también fue asombroso. Al morir, era uno de los hombres más ricos de Europa. Se estima que su fortuna, ajustada a hoy, superaría los cientos de millones de euros. ¿Fue el resultado de la corrupción? Sin duda. Pero Talleyrand tenía una forma muy particular de ver sus sobornos. «Nunca he traicionado a un gobierno que no se hubiera traicionado a sí mismo primero», decía. Para él, cobrar por sus servicios diplomáticos era simplemente una forma de asegurar su independencia. Un ministro que no depende del sueldo del rey es un ministro que puede decirle la verdad al rey, o venderlo si el rey deja de ser útil para el país. Su tumba en la pequeña localidad de Valensay es un lugar de peregrinación para diplomáticos de todo el mundo.
No hay grandes monumentos ni loas heroicas, solo una inscripción sencilla. Sin embargo, su sombra se extiende sobre cada tratado moderno, sobre cada negociación en la sombra y sobre cada estadista que comprende que, en política, la moral es un lujo que a veces el destino de una nación no puede permitirse. Talleyrand demostró que la inteligencia es la única fuerza capaz de sobrevivir a la fuerza bruta. Sobrevivió al terror de la guillotina porque sabía cuándo huir. Sobrevivió a Napoleón porque sabía cuándo traicionar. Sobrevivió a los Borbones porque sabía cuándo reemplazarlos. Y sobrevivió a la historia porque comprendió que lo importante no es quién ostenta la corona, sino quien susurra al oído del que la lleva. Fue un hombre solo, incomprendido por sus contemporáneos y odiado por los idealistas de ambos bandos. Los realistas lo veían como un revolucionario, los revolucionarios como un aristócrata, los militares como un cobarde cojo. Pero mientras todos ellos se consumían en sus pasiones, Talleyrand permanecía frío, observando el tablero, moviendo los hilos de seda que unían Londres con Viena y París con San Petersburgo. Al cerrar esta crónica en la sombra del trono, nos queda una pregunta que resuena a través de los siglos. ¿Es posible gobernar con las manos limpias? Talleyrand respondió con su vida. Las manos de un estadista pueden estar manchadas de oro, de sangre o de tinta de tratados secretos, pero mientras su cabeza permanezca fría y su mirada puesta en el futuro de su pueblo, la historia tarde o temprano terminará por absolverlo. Él fue el arquitecto de la paz, el maestro de la traición y el santo patrono de la supervivencia. Charles Maurice de Talleyrand, el hombre que vendió su alma tantas veces que terminó por convertirla en una mercancía sin valor, para así poder salvar el cuerpo de Francia. Su historia termina aquí, pero su método sigue vivo en cada despacho oscuro, donde se decide el futuro del mundo. Si han llegado hasta aquí, es porque comprenden que el poder no es lo que se ve en la televisión o en los desfiles militares. El poder es una sombra, un susurro, una media de seda que oculta la voluntad de hierro. Suscríbanse a la sombra del trono para seguir descubriendo a los hombres y mujeres que, como Talleyrand, prefirieron ser los dueños del silencio antes que los esclavos de la palabra. Escriban en los comentarios, ¿creen que el mundo de hoy necesita a más hombres como Talleyrand para evitar el caos? ¿O su falta de escrúpulos es precisamente lo que pudre a nuestras sociedades? Los leemos con atención. Esto ha sido la crónica completa de Charles Maurice de Talleyrand. El diablo se ha retirado, pero su sombra nunca nos abandonará.